¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos periodísticamente a las 9 en punto en el país, con 24 grados de temperatura. Hoy hablando de algo desafiante, la integración. ¿Qué pasó en Europa? Un proceso que lleva décadas y que podría servir de réplica para lo que ocurre en Sudamérica. Sí, vamos a hablar con el embajador de la Unión Europea en nuestro país, porque también vamos a hablar del mes de Europa, de lo que ha sido ese proceso, de lo que se vive hoy políticamente en el llamado viejo continente. Ya enseguida hablamos con el embajador de la Unión Europea en Paraguay. Y además hablamos de una realidad local, lo que está ocurriendo en la Cámara de Senadores. Un grupo ciudadano que insiste en la pérdida de investidura del senador Víctor Bogado. La Comisión de Escrache Ciudadano. ¿Tienen otros objetivos? Los vamos a indagar enseguida a través de la entrevista con una de sus integrantes. Esto es Periodísticamente. Comenzamos. Hoy, en Periodísticamente, nos visita Pablo Berizzi, embajador de la Unión Europea ante Paraguay. También estará en piso Aide Vera, de la Comisión Escrache, para hablar sobre la solicitud de tratamiento de la pérdida de investidura del senador Víctor Bogado. Comenzamos periodísticamente ya con el embajador Pablo Berizzi, que es el representante de la Unión Europea en nuestro país. Gracias por estar, embajador. Gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias. Estamos en el mes de Europa y uno se preguntará, el que digamos no viene siguiendo mucho, ¿por qué es el mes de Europa? Y es un proceso que tuvo una duración de décadas en esa construcción de la Unión Europea. Fue la declaración de Schuman la que marcó un poco el inicio en el mes de mayo. Exacto, la declaración de Schuman fue el 9 de mayo de 1950. Schuman era el canciller francés en ese momento y 5 años después del final de la Guerra Mundial, de una guerra cruenta en que los europeos se enfrentaron y se mataron recíprocamente, él lanzó la idea de una Europa unida. Una Europa unida para lograr sobre todo la paz. Y esa idea luego se convirtió, antes de todo, en una comunidad del carbón y del acero, que eran las dos materias primas de la industria bélica. Exacto. Y luego, en el 1957, en una comunidad económica europea, una integración económica. Fue el principio. Nosotros consideramos que nuestra fecha de nacimiento real sería el marzo 1957, que tenemos 62 años. Claro. Naciendo como comunidad económica y convirtiéndonos poco a poco en una verdadera Unión Europea, que es una unión política, que es una unión de muchísimas cosas ahora, y que tiene una política exterior, una política de defensa. Y con una integración que sigue presentando muchos desafíos, porque quien mira afuera dice que bien se unieron los países europeos, pero fue un proceso con muchas desconfianzas, inclusive hoy con obstáculos, como por ejemplo la decisión del Reino Unido de dejar la Unión también. Sí, fue un proceso en que hubo varios obstáculos. No fue fácil, es normal. Un proceso que lleva 62 años, pero un proceso progresivo de logros, porque hemos logrado poco a poco la libre circulación de personas que pueden circular en toda Europa libremente, porque no hay controles a la frontera. Lo que denominan el espacio Schengen. Espacio Schengen. La libre circulación de mercadería, una unión aduanera. O sea, no hay aranceles al interior de la Unión Europea, una libre circulación de capitales. Por ejemplo, si yo quiero enviar dinero de mi banco en México a mi banco en Italia, lo hago sin pagar un cent de euro. Sí. O era también la libre circulación de servicios. Yo trabajador o yo empresa puedo trabajar en cualquier estado de la Unión Europea a la misma condición. Ahora inclusive vi que con la telefonía están también con el servicio del roaming. Hay un intercambio que prácticamente se hace una llamada local, estando en un país y llamando al otro. Exacto. Hace un par de años entró en vigor la nueva legislación europea en materia de roaming, así que llamar, no sé si uno va de viaje a otro país de la Unión Europea y llama a su país, se aplica la misma tarifa, el mismo roaming. O sea, no hay roaming. Embajador, preparamos un perfil para conocerlo más, para presentarle el perfil del embajador de la Unión Europea en Paraguay a los televidentes de ABC TV. Paolo Berizzi nació en Pavia, Italia, el 15 de septiembre de 1969. Es abogado por la Universidad de Pavia, Italia. Tiene un posgrado en la Escuela de Estudio Diplomático de la Società Italiana. Integró varias comisiones europeas, también el Directorio General de Agricultura.
equipos encargados de las políticas de calidad y el Directorio General de Ampliación. Además, formó parte de equipos de Hungría, República Checa, Eslovenia y Rumania. También formó parte de la delegación de Ucrania. Fue coordinador de asistencia a Moldavia y Bielorrusia, jefe de la sección Política y Economía y más adelante integró varias otras comisiones. Actualmente es embajador de la Unión Europea, delegación en Paraguay. Bueno, embajador, estuvo en muchos países de lo que denominamos Europa del Este. ¿Y cuál es la diferencia? Porque es la primera vez que está en una misión propiamente en Latinoamérica, ¿no? Es la primera vez. ¿Cuál es la diferencia que encuentra en términos de lo que usted tiene que cumplir como objetivo? Hay una diferencia fundamental. En los países de Europa del Este, con la excepción de Ucrania y Moldova, o Europa Central, eran países que estaban buscando entrar en la Unión Europea. Entonces, no había nada que discutir. Tenían que adoptar las mismas reglas, la misma legislación de la Unión Europea, tenía que cumplir con unos criterios. Un poquito menos cuando estuve en Ucrania y en Moldova, pero son países que querían acercarse a la Unión Europea. Aquí afuera, como en Paraguay, nosotros nos presentamos simplemente como socios. No es que Paraguay quiera adherir. Y entonces apoyamos fundamentalmente las políticas del país en las áreas que consideramos, en que consideramos que podemos hacer cosas juntos. Entonces tenemos relaciones económicas, tenemos relaciones políticas, tenemos relaciones de cooperación financiera con Paraguay para lograr objetivos comunes. Ese es nuestro papel aquí en Paraguay. Ahora, estaba pensando, a medida que hablamos del proceso de integración en Europa, habló de la libre circulación de personas y miramos al Mercosur. Y acá vamos a cruzar a Brasil o Argentina desde Paraguay y hay que pasar por un trámite de migraciones, llenar un formulario. A veces es un trámite engorroso dependiendo de los funcionarios que a uno le toquen. Entonces, ¿cómo se avanza en ese proceso? Sin que eso signifique una recomendación propiamente, pero un análisis más bien de lo que se ha hecho en Europa. Bueno, el análisis de lo que se ha hecho en Europa es que hemos decidido renunciar a nuestra pequeña parte de soberanía para lograr algo más grande, más importante. Y quiero destacar que no puede existir una verdadera libre circulación de personas sin que exista también de capitales, de servicios, de mercadería. Tiene que ser todos juntos, porque si no hablamos solamente del turismo o del transporte transfronterizo. No, la gente para una verdadera integración tiene que poder ir a trabajar regularmente en otro país, exportar, llevar mercadería, venderlo. Abrirse a los mercados de los vecinos significa aumentar la propia competitividad y necesariamente la propia productividad, sí, porque los vecinos también vendrán aquí y ocuparán tu tradicional mercado. Eso tiene un efecto benéfico para cualquier país. Ahora, usted habló de un verbo que es fundamental. Usted dijo renunciar. ¿Qué significa eso? Ceder. En un proceso de integración hay que ceder. Y eso muchas veces no se entiende porque hay, en el caso nuestro, bueno, hay dos países grandes, dominantes, y muchas veces deben ceder. Pero así también nosotros debemos ceder lo mucho o poco que tengamos de soberanía para de ese modo generar la integración. Las fronteras son definiciones políticas, ¿verdad? Finalmente. Hay muchas cosas que nos unen en común con pueblos fronterizos. Sí, claro. Hace 2000 años no existían fronteras. Así es. No, es normal. Sí, renunciar o ceder parte de la soberanía es algo que nosotros hemos hecho en Europa y ahora que somos 28 países, vemos que el peso no es de 28, es de 35 o de 40. O sea, juntos logramos hacer más importantes en el mundo. Logramos hacer la más grande, por ejemplo, la más grande zona de libre cambio en el mundo. Casi el 25% del Producto Interno Bruto del mundo. O sea, logramos un peso importante que como estados individuales no lograríamos. Totalmente, para constituirse en uno de los grandes bloques mundiales. Ahora, embajador, es un proceso de integración, decía, que lleva décadas, que ha significado partir desde el miedo de la posguerra, Segunda Guerra Mundial, países que se han peleado y que han dicho, bueno, si acá no buscamos integrarnos, vamos a pelearnos en el futuro.
trabajemos sobre, usted decía bien, el carbón y el acero, ¿verdad? Que son la materia prima de la industria armamentística. Y ahí significa nuevamente ceder soberanía, porque se han puesto bajo una única autoridad en Europa, y ahí empieza el proceso. Estoy pensando siempre en Mercosur y en nuestra integración, que seguimos trancados en problemas aduaneros o en problemas que tienen que ver con la burocracia. Ni siquiera hemos tenido, por lo menos de forma reciente, un conflicto bélico que nos empuje a esa integración. Sí, se necesita también una cierta dosis de idealismo para lanzarse en un proceso parecido. Y aún más coraje, ánimo se necesita, por ejemplo, se necesitó en los años 90 cuando se decidió pasar a la moneda única. Exacto. Eso, la moneda única significa, ahora 19 países tienen el euro. Fantástico. Es muy fácil decirlo, sí. Pero cuando digo ceder, renunciar, cada país del mundo hace su propia política monetaria. Exacto. Y si tú tienes una moneda única, la política monetaria no la puedes hacer, porque la hace el Banco Central Europeo. Y luego se entendió otra cosa. Bueno, ¿cómo puede ser que tenemos una política monetaria común y cada país pueda hacer la política económica que quiera? Exacto. Porque la moneda está en otro lado, pero yo tengo acá mis decisiones económicas. Sí, pero tus decisiones económicas, si son malas, terminan con un efecto negativo sobre la moneda de todos. Entonces, en los años vino también otra forma de integración, una especie de control con medidas, con sanciones de Europa sobre también una parte de la política económica de sus Estados miembros. Indudablemente ceder y renunciar son sinónimos, pero... Y luego esta masa se amplía, se magnifica poco a poco, porque si hemos hecho esto, vamos a hacer también un poquito más, entonces necesitamos hacer también eso. Y así nació, así progresó la idea de Europa, empezando con pocas cosas y al final logrando una integración amplísima. ¿Y Paraguay en qué sentido le interesa a la Unión Europea? Claro, es integrante del Mercosur y siempre puede ser un aliado interesante en los procesos de negociación de bloques, pero digo, como país individualmente, ¿en qué áreas, en qué temas? Primero nosotros buscamos en el mundo socios y partners que creen en el multilateralismo, porque en los últimos años hubo varios casos en que estados piensan arreglar problemas con la fuerza o con acuerdos bilaterales. Nosotros somos por el multilateralismo, para soluciones pacíficas, democráticas, para la liberalización del comercio. Y nos importa encontrar socios en otras partes del mundo que crean en esto, que crean en los objetivos de desarrollo sostenible, en el Acuerdo de París sobre el cambio climático, para la lucha al cambio climático. Y eso buscamos aquí en Paraguay y vemos una buena disposición del país a apoyar estas ideas. Paraguay también defiende mucho el sistema Naciones Unidas, sí, que son nuestros socios principales, y una orden mundial, diría yo, más correcta, más ordenada y que no sea basada en la fuerza. Últimamente, la Unión Europea está embarcada en una campaña contra un delito, no voy a decir que se ha puesto de moda, porque no se puede poner de moda un delito, pero el que hablamos cada vez más en nuestro país, que son los casos de mujeres asesinadas, la tipificación del feminicidio dentro de la legislación penal. ¿Por qué la Unión Europea hace un énfasis en este tipo de delitos? Se lo pregunto después de la pausa, embajador Berizzi, cuando volvamos para seguir conversando periodísticamente con el embajador de la Unión Europea en nuestro país. Ya volvemos.